primer lugar, agradeceros la invitación a estar en este espacio de reflexión y de construcción colectiva. Nos hace muchísima ilusión participar en este tipo de espacios, en la Red de Solidaridad Popular. Primero porque venimos a contar una experiencia que es una experiencia de acción, quizá también viene precedida por una reflexión, pero es una experiencia de acción, de construcción diaria, de una experiencia concreta de lo que entendemos nosotras y nosotros como de construcción de poder popular. Si me permitís, a modo de titular, prácticamente contaros cuáles son los dos grandes objetivos de la Red de Solidaridad Popular para entender por qué se inscribe en esta dinámica de construcción de poder popular. En primer lugar, la Red de Solidaridad Popular surge como una respuesta de atender las necesidades de las familias, de las capas populares y de la clase trabajadora como respuesta al expolio y a la crisis. Es decir, entendemos que hay una situación de vulnerabilidad muy alta, que la crisis está exponiendo a amplias capas populares y que tiene que haber una respuesta a eso. En segundo lugar, nos reivindicamos también como un espacio y con un objetivo claro de articular la resistencia, pero también la autodefensa. Entendemos que hay una primera fase de resistencia porque es imprescindible sobrevivir, eso es una cuestión obvia para cualquier ser vivo, no solamente para los seres humanos, por lo tanto tiene que haber... Si no se me oye. Vale, perdón. Hasta ahora más o menos habéis intuido lo que iba diciendo, por lo menos, ¿no? Vale. El segundo objetivo, como os decía, es articular la resistencia y la autodefensa, creando redes estatales y generando alianzas con proyectos similares a lo largo y a lo ancho del Estado. Nosotros nos inscribimos, por tanto, en una realidad que tiene que ver con un movimiento, con un proyecto de transformación social y de profunda rebeldía frente al expolio. Es una cosa que tenemos clara y contra la que combatimos todos los días. Nuestro motor es la solidaridad y nuestro motor es también la autoorganización. Creemos que son piezas clave para que la red funcione y la red avance. Luego os contaré un poco más cuando hablo de solidaridad a qué me refiero, porque tiene mucho que ver en cómo se construye el poder popular y la autoorganización, desde luego, es una piedra angular de la construcción de procesos de empoderamiento del pueblo. Nosotros partimos de una reflexión colectiva de gentes de la izquierda política y social, porque entendemos que hay un punto de inflexión, hay un avance de las políticas neoliberales, hay un proceso constituyente de los poderes fácticos que está diseñando una nueva institucionalidad en la que el pueblo está perdiendo. Y eso no tiene marcha atrás, eso es un proyecto inexorable y que avanza sin remedio, salvo que el remedio lo pongamos todas y todos. En ese sentido, lo que entendemos es que es imprescindible, y decimos mucho esto, es imprescindible alimentar a la retaguardia, que es el pueblo, para que sea vanguardia. Y para hacer eso hay que tener claro que no va a haber poderes públicos como hasta ahora que satisfagan las necesidades de las familias. No hay estado de bienestar, se está aniquilando y se está viniendo abajo el estado de bienestar. Y nosotras y nosotros tenemos la tarea y tenemos la necesidad también de organizarnos para dar respuesta a eso, porque no va a haber nadie, si no somos nosotras mismas, que esté ahí delante para construir ese nuevo marco. También entendemos que hay otra cuestión fundamental que tiene que ver con que la izquierda europea, o la izquierda en general, pero yo me voy a ceñir a la europea, porque no en general, perdón, porque hay otros procesos, afortunadamente, que nos alumbran en otros lugares del planeta y que nos hacen sentir ánimos para seguir combatiendo y para seguir luchando y siendo rebeldes, pero que la izquierda europea ha perdido la batalla ideológica. A mí hay un autor francés que me resulta fascinante, me vais a permitir la pronunciación en español, que se llama Jacques Rancière, que lo describe de una manera fascinante y absolutamente demoledora al mismo tiempo. Y es que él plantea que la izquierda europea ha perdido la batalla ideológica, entre otras cosas, porque vive institucionalizada. Lo contaba en una entrevista de hace poco tiempo. A mí me parecía fascinante la manera, e implacable la manera que tenía de describirlo, porque decía que había una brecha. La izquierda europea representa un sujeto político que no existe, representa una imagen que no existe, y cuando la izquierda europea se gira en los procesos electorales a ver quién hay detrás, resulta que no hay nada. Por eso
la cuota electoral en muchos casos es la que es, porque no hay sujeto político, porque el sujeto político se construye. El sujeto político no es una cosa que surja como un champiñón. Y el deber y la tarea histórica de la izquierda, allá donde esté, tiene que ser la creación y la construcción de ese sujeto político. Y probablemente es la tarea que le ha faltado a la izquierda europea las últimas décadas. Y de ahí un poco la expresión de este hombre cuando decía de esa manera tan fascinante que quizá el problema es que si no hay trabajo en la organización, no puede haber trabajo solo en la institución, que la institución al final no deja de ser un cauce, una vía de trabajo, un instrumento para conseguir y para transmitir las demandas políticas de todo lo organizado políticamente y socialmente a nivel de base social y de capas populares y clase trabajadora. Ahí tenemos, por lo tanto, entendíamos nosotros desde la red que podíamos tener también una tarea concreta. Y en ese sentido, la crisis se visibiliza como una oportunidad. Y lamento decirlo en estos términos, porque una crisis, con todo lo que está suponiendo para las familias, no puede visibilizarse, en principio no se debería visibilizar como una oportunidad. Pero sí que consideramos que, en cierto modo, abre de nuevo la posibilidad de que empecemos a retomar esa batalla por la lucha ideológica que se perdió en su momento, pero bueno, no es una pérdida irremediable, es una pérdida recuperable, por decirlo de alguna manera. Obviamente, las organizaciones políticas tienen un trabajo y tienen una tarea, pero también es importante estar presentes en el conflicto social y ser capaces de autoorganizarnos, porque eso es el caldo de cultivo que construye poder del pueblo, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar aquí ahora. La crisis como oportunidad también en el proceso de construcción de hegemonía. La hegemonía dominante o la expresión cultural del sistema de dominación actual capitalista es absolutamente demoledora y es una cultura de la muerte. Lo expresan también muy bien los autores latinoamericanos que están en procesos de construcción de hegemonía política que tiene que ver en relación a la construcción de poder popular, ¿no? Y lo describen muy bien porque describen la hegemonía. La expresión cultural del capitalismo es la expresión cultural de la muerte de los seres humanos que nos exprime y nos aniquila, de la muerte del espacio físico, del límite físico que contiene y donde habitamos el conjunto de seres humanos que conformamos las sociedades, es decir, del planeta. La cultura de la muerte, y frente a eso tenemos que ser capaces de trabajar en torno a la cultura de la vida. Y nuestra hegemonía tiene que estar atravesada de norte a sur y de este a oeste por una cultura de vida en la que en el centro se ubiquen los seres humanos y se atienda y se construyan los parámetros sociales en función de las necesidades que marcan las sociedades compuestas por seres humanos. Esa debería ser una de las centralidades que construya la nueva hegemonía. En ese sentido, claro, lógicamente el ser humano tiene que tener un espacio para la toma de decisiones, eso es clave. ¿En qué consiste en esta reflexión, ¿no? Y cómo determinamos el trabajo de la red de solidaridad popular, ¿no? En este marco y en estas pequeñas reflexiones previas, en las que también recuerdo un verano que manteníamos unas interesantes reflexiones vía WhatsApp con el compañero Castaño también. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, pues el trabajo se sustenta, como os decía, en dos conceptos clave de la red de solidaridad popular. El primero es el concepto de autoorganización. Nosotras trabajamos desde el yo recibo, yo doy. Y eso nos permite construir una identidad colectiva en la que hay una participación en la toma de decisiones. El proyecto de la red de solidaridad no es asistencialista. Para construir poder popular, todos y todas, nosotros y nosotras, tenemos que ser partícipes del proceso de toma de decisiones. Y en ese proceso de toma de decisiones empezamos a tomar conciencia de lo que sucede. Y empezamos a hacer un recorrido que permite generar una identidad de clase también, y una identidad de pueblo. Y eso para nosotras es clave. Otro elemento fundamental en la red de solidaridad popular, que viene inscrito en el propio nombre, es la solidaridad. La solidaridad entendemos que es un concepto que puede ser revolucionario y es un concepto que tiene un potencial de transformación social muy potente. La solidaridad entendida como transferencia de saberes, de capacidades entre seres que están en un mismo plano y que se ayudan, se sostienen, se soportan. Nosotros además entendemos que es muy importante la cuestión dentro de la red, que es una herramienta que ponemos a disposición de la gente, la democratización del conocimiento. Hemos dado muchísima relevancia a la manera en que
nos organizamos y nos autoorganizamos. Y hemos creído muy importante construir recorridos metodológicos que nos permitieran facilitar los procesos de convergencia y de trabajo en lo concreto, porque muchas veces esto de lanzar proyectos parecía una cosa muy sencilla, esto de lanzar un espacio de construcción de poder popular, así formulado, sin más, parece algo sencillo, pero luego ponerte a trabajar, es decir, remangarte y ponerte en el día a día a construir eso, en muchas ocasiones se hace muy complejo. Ahí hemos aprovechado un montón de gentes que les ha apetecido participar y que han puesto su saber a disposición del colectivo, y su saber ha sido la construcción de rutas y de itinerarios metodológicos que están ahí colgados en nuestra web, para que cualquier persona, cualquier colectivo que quiera poner en marcha un proyecto de este tipo pueda disponer de ellos. Entendemos que la democratización, por tanto, del conocimiento también permite construir contrapoder, porque también nos da herramientas que facilitan la comunicación y la organización. Para nosotras, ya con esto casi prácticamente que termino, me vais a permitir que os cuente casi a modo de anécdota cómo vemos que se visibiliza en lo concreto la construcción de poder popular. Yo siempre pongo el ejemplo de Camargo, de Cantabria, de la Red de Solidaridad de Camargo, no porque no haya muchos otros que sean magníficos, pero sí que es cierto que algunos son bastante más complejos, y el de Camargo sí que da una foto de cómo surge la iniciativa, y en muy poquito tiempo, porque la Red de Solidaridad Popular formalmente no tiene ni siquiera un año, y ya hay constituidas, me decían el otro día, 49 redes de solidaridad popular a lo largo y ancho del Estado, pero como os decía, quizá la experiencia de Camargo es muy demostrativa en lo que tiene que ver con la experiencia concreta de cómo la gente va tomando conciencia y cómo se va generando esa identidad de clase, ¿no? de la que os hablaba. Camargo es un municipio que está en las afueras de Santander. Sabéis que Santander es una ciudad muy facha, muy de derechas y muy conservadora. Surge la Red de Solidaridad Popular y se pone en marcha lo que nosotros llamamos una despensa solidaria de alimentos, que no deja de ser más que una recogida de alimentos, solo que hay una clave diferente. Como os decía, en este proceso de construcción colectiva lo que se hace no es dispongo de una serie de, recojo alimentos, hago bolsas y se los entrego a familias necesitadas, ¿no? Lo que se plantea es una recogida de alimentos y se incorpora desde el primer momento a familias, a la gente que ya estaba recogiendo alimentos, que también son familias, que comienzan a hacer ese propio trabajo. Es decir, quien comienza a recoger el alimento no es un otro que tiene una necesidad ajena a un colectivo. Quien comienza a hacer la recogida de alimentos es gente que está afectada en primer lugar y de forma directa por la crisis, que se acerca a otra gente que está igual de afectada por la crisis y que pactan entre iguales cómo van a resolver el reparto de alimentos. Ahí al principio se acerca gente de todo tipo, y eso es un poco lo bonito y quizá lo demostrativo de Camargo. Se acerca gente que es votante del Partido Popular y que se identifica ideológicamente con la derecha, que sí que siente una cierta erosión de su posición, ¿no? Porque se sienten como defraudados, porque esto que les habían vendido de trabajo para todos, casa para todos, coche para todos, pues está viniendo abajo, ¿no? Y es una traición, y encima han votado un programa electoral que es un fraude, todo es un fraude y todo es un holograma de una cosa que iba a ser y que ya no es, ¿no? Entonces hay una sensación de frustración muy potente en la gente que se acercaba ahí, ¿no? Empiezan a trabajar con el reparto de alimentos, empiezan a transferirse responsabilidades y a pactar cómo van a repartirse las tareas, y empieza a generarse un proceso muy interesante, ¿no? Un proceso muy interesante de organización, un proceso muy interesante de reparto del trabajo, en el que el proceso de toma de decisiones empieza a construir una identidad propia de grupo, y a partir de ahí se empiezan a dar pequeños saltos. El siguiente salto es la posibilidad de acceder a una tierra que la cede una persona que se siente de alguna manera solidaria con el proyecto, y les cede un espacio, un terreno en las afueras que puede ser cultivado. Y ahí se genera otro grupo de trabajo que da el salto para empezar a producir sus propios alimentos en un huerto de la periferia de la zona. Y empiezan a organizar un trabajo productivo. A partir de ahí empiezan a implicar a otras gentes del tejido social de la zona, haciendo un abono
de colaborador por el cual pueden adquirir una parte de los productos que no se quedan dentro de las cestas que se reparten entre las familias que forman parte de la red de solidaridad, es decir, un bono por el cual pueden acceder con una pequeña ayuda económica a esa parte del excedente que sobra de la producción de la huerta. Bien, encadenado este proceso, hay ahora abiertos otros procesos que tienen que ver con la posibilidad de generar en esta y en otras redes, con generar espacios de economía social. Se están empezando a dar saltos cualitativos en la organización, porque se está empezando a dar una identidad y una conciencia de que nuestra parcela de poder individual, quizás sola y transferida sola y exclusivamente a lo que tiene que ver con la conformación de lo electoral, tiene un efecto, pero cuando esa parcela de poder individual se pone a trabajar junto con esta y junto con el otro, se empieza a generar una estructura de poder que tiene una dimensión superior y que tiene un potencial de transformación superior. No significa que esto, y ahí me ha gustado también mucho el planteamiento que ha hecho tanto Tania como Víctor, que es que no es suficiente, lógicamente, pero sí que queremos que estos procesos vienen a sumar en lo que tiene que ser una amplia convergencia política y social para que haya un cambio, que defina qué escenarios queremos, porque la construcción de esos escenarios sí que tiene que ser una construcción colectiva, porque aquí se trata no solamente de ir adquiriendo poder y de ir organizando poder popular, sino también de pactar entre todos y entre todas cómo queremos que sean los nuevos escenarios de participación política y qué queremos inventarnos. Yo creo, para terminar, que el gran reto de la izquierda en este país es pensar cuál es nuestra seña de identidad y qué escenario queremos. Esa propuesta, para mí es una propuesta compleja, y se lo decía hoy a Tania, ¿no? Estábamos conversando un poco, que de la misma manera que yo creo que sí que es muy valioso el ejemplo latinoamericano, para mí es el doble de valioso, no solamente por la lección que nos dan de organización, de construcción de identidades, de construcción de liderazgos, sino también porque lanzan una idea valiosísima de qué escenarios sueñan ellos y ellas. Ellos sueñan un escenario y ese es el objetivo. Mi pregunta es, ¿cuál es el escenario que soñamos desde la izquierda o desde las posiciones de transformación política de este país? ¿Qué escenario soñamos? Y yo lo que planteo es que ese sueño al menos tiene que ser un sueño de todos y de todas, y por lo tanto un sueño de construcción colectiva. Gracias.